Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestra clase de la semana número 2 del segundo parcial. Recordarles que esta semana es la última. Este parcial ha quedado súper corto, solo van a ser 2 semanitas. Quiere decir que ya después de esto solo queda que ustedes practiquen bien para que puedan someterse al examen. Recuérdense que el examen solo va a ser del segundo parcial, entonces solo va a ser de la semana 1 y semana 2 del segundo parcial. Es lo que viene en examen. Bueno, empecemos. Acá nosotros vamos a ver el ciclo de Carnot, se llama esto, ¿ok? Y los objetivos de la clase del día de hoy sería definir el ciclo de Carnot, definen lo que es una máquina de Carnot y calcular la eficiencia de una máquina de Carnot. Por aquí nosotros estamos viendo una gráfica donde está comportándose la presión y el volumen. Quizás ahorita no la entendamos, pero ya la vamos a explicar. La otra situación es que dice aquí, una máquina, a ver, una máquina ideal libre de ese tipo de problemas fue sugerida por Sadi Carnot, ¿ok? Este señor inventó una máquina que lleva su nombre, máquina de Carnot, se le dice en honor a él, en 1824. Esta es una máquina térmica que realiza un ciclo denominado máquina de Carnot. Hablemos un poquito más sobre eso. Bueno, dice, el ciclo de Carnot se define como un proceso cíclico. Cíclico quiere decir que está retornando, que está volviendo al inicio, está como girando, ¿ok? Que utiliza un gas perfecto y que consta de 2 transformaciones isotérmicas y 2 adiabáticas. Acuérdense que las transformaciones isotérmicas se le dicen así aquellas que mantienen que la temperatura es constante y está totalmente intercambiándose con los medios, mientras que un sistema adiabático no hay transferencia de energía o en este caso de calor. ¿Ok? Bueno, entonces vean, dice, un ciclo termodinámico que se produce en un equipo o máquina cuando trabaja absorbiendo una cantidad de calor, que le podemos decir K1, de una fuente de mayor temperatura y cediendo ese calor a la de menor temperatura, produciendo un trabajo sobre el exterior. Recordemos, dice por aquí, la máquina de Carnot tiene la eficiencia máxima posible, tratándose de una máquina que absorbe calor de una fuente a alta temperatura y realiza un trabajo externo. Deposita este calor en un recipiente a baja temperatura. La eficiencia de una cierta máquina puede determinarse comparándosela con la máquina de Carnot al funcionar entre las mismas temperaturas. Cabe aclarar una cosa. Hace mucho tiempo yo expliqué la segunda ley de la termodinámica, donde explica que no existe una renovación total de lo que es el trabajo y el calor. Siempre va a haber una pérdida. Y por eso la segunda ley de la termodinámica es la ley de la entropía, porque siempre se va a perder. Quiere decir que esta máquina que hizo Carnot solo es un ideal. Jamás vamos a tener una máquina con una eficiencia del 100%, ¿ok? Pero se usa el modelo de él para calcular la eficiencia de otras máquinas. A continuación, fíjense bien, vamos a explicar por medio de un video, vamos a tratar de entender este proceso, espero que le entiendan y luego de eso pues vamos a hacer unos ejercicios. Presten mucha atención. Sadi Carnot realizó en 1824 el estudio que le llevó a establecer del que se podría obtener el máximo rendimiento teórico posible en una máquina térmica. El ciclo de Carnot es un ciclo reversible formado por 2 transformaciones isotérmicas y 2 adiabáticas. Es importante destacar que el ciclo de Carnot es un ciclo teórico e ideal, no pudiendo ejecutarse físicamente por ninguna máquina. El proceso termodinámico es el siguiente. Primero tiene lugar la expansión isotérmica. El fluido toma calor del foco caliente y realiza trabajo sobre el exterior, aumentando su volumen. Al no haber variación de temperatura, tampoco la hay de energía interna, con lo que el calor absorbido es igual al trabajo realizado. Después se produce la expansión adiabática, en la que el fluido realiza trabajo, aumentando su volumen. Esto se produce a costa de su energía interna, con lo cual se disminuye su temperatura. Posteriormente da lugar la compresión isotérmica. El fluido cede calor al foco frío y recibe trabajo, disminuyendo su volumen. Nuevamente, al ser una transformación isotérmica, el calor es igual al trabajo, pero con el signo cambiado,
ya que en este caso el calor es cedido. Por último, tiene lugar la compresión adiabática, en la que el fluido recibe trabajo, disminuyendo su volumen. Esto provoca que aumente su energía interna, haciendo que aumente también su temperatura. En cuanto al rendimiento del ciclo de Carnot, podemos decir que para obtener un alto rendimiento, interesa que la temperatura del foco caliente sea lo mayor posible frente a la del foco frío, que debe ser lo más baja posible. Esto es debido a que el rendimiento es igual a 1 menos el cociente de temperaturas, así que cuanto menor sea el cociente, mayor será el rendimiento. Ok, bueno, a veces esta explicación se vuelven un poco más complejas, pero quiero explicarlo de la siguiente manera, para que ustedes lo vayan a entender y sepan cómo es que funciona una máquina propuesta por este señor, una máquina de Carnot. Bueno, resulta, imagínense que acá tenemos nosotros ese pistón, ¿ok? Cuando digo pistón, me refiero a un cilindro sellado totalmente, y dentro de él hay un disco que se mueve, ¿ok? Este disco se puede mover hacia arriba o se puede mover hacia abajo, dependiendo. Y dentro de él va a haber un gas, ¿ok? Va a haber un gas. Entonces, lo que explica aquí la máquina de Carnot es que cuando usted viene y le acerca una fuente de calor externa, vaya, supongamos que este es fuego, ¿ok? Este gas empieza a tomar temperatura y entre más temperatura gane, pues ¿qué va a pasar? Se va a expander. Se va a expander y por eso es que aquí dice que ocurre una expansión isotérmica. ¿Qué pasa? Va a aumentar. Mire, mire esta gráfica. Estaba aquí y de repente esta flechita llega hasta acá. Miren todo este movimiento que tuvo hasta acá. Significa que el volumen va aumentando. Quiere decir que este pistón va a irse hacia arriba y va a quedar en una posición más alta, como por ejemplo que quede por aquí, quede más arriba. Quiere decir que aumentó, subió. Luego llega una etapa donde se le quita el fuego y aquí hay una expansión adiabática. ¿Qué quiere decir esto de adiabática? Que no hay transferencia de calor, o sea que no le están agregando calor ni tampoco está perdiendo calor, sino que simplemente como que apagan el fuego y ¿qué pasa? Este disco deja de subir, se detiene. Luego, ¿qué sucede después? Una comprensión isotérmica. Quiere decir que ese disco nuevamente ahora viene para abajo, va bajando, ¿ok? Va bajando y en ese sentido entonces, luego por último, vuelve otra vez a encenderse la llama para que ese pistón nuevamente vaya bajando. Quiere decir que aquí lo que está surgiendo es un movimiento en el que ese pistón sube y baja, que prácticamente era lo que nosotros estábamos viendo aquí. Esto que está sucediendo aquí es un pistón que se mueve arriba y hacia abajo y está conectado a una arandela que mueve un motor, ya sea para un tren, etcétera. Ese principio es el que está aquí. Lo que pasa es que Sadi Carnot pensó que ese gas no iba a perder energía, sino que iba a estar totalmente aislado, pero no. La segunda ley de la termodinámica explica que siempre va a haber una pérdida de calor, siempre va a haber una pérdida de trabajo en esto, por lo tanto nunca se va a tener una eficiencia de 100. ¿Okay? Eso es lo que trata de explicar. Ahora vayámonos a la otra parte. Aquí lo que nos está explicando es el proceso de lo que está sucediendo. Mira, dice, se le suministra al dispositivo una cierta cantidad de calor de entrada, desde el dispositivo término hasta alta temperatura. Luego el motor Carnot se realiza un trabajo, o sea que tiene un movimiento hacia arriba. Luego ese calor se le quita, ese calor de salida se le quita y empieza a bajar. Y ese es el proceso que está sucediendo. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tenemos aquí nosotros? Pues que nos están dando una fórmula. Con esta fórmula nosotros vamos a calcular el rendimiento de una máquina de Carnot comparándolo con otra herramienta, con otra máquina. La fórmula es de esta manera, pero la podemos resumir como E igual a 1 menos, aquí vamos a colocar nosotros la temperatura expulsada
sobre la temperatura absorbida. Siempre, siempre, para que recuerden una cosa, la temperatura, porque nos van a dar dos temperaturas en Kelvin. Para que a ustedes se les haga más fácil, siempre la de abajo tiene que ser mayor. Siempre la de abajo tiene que ser mayor a la que usted va a colocar en la parte de arriba. Y estos ejercicios son bastante sencillos. Vean, acá tenemos el número 1, dice una máquina ideal, ojo, que funciona entre dos dispositivos, dice ahí, a 500 Kelvin. Mire, esta es una temperatura, y a 400 Kelvin, esta es otra temperatura. Absorbe calor del depósito a alta temperatura durante cada ciclo. Le pregunta cuál es la eficiencia. Bueno, primeramente anotamos, ¿verdad? Podemos colocar aquí eficiencia, que se representa con una E minúscula y signo de interrogación. Ahora, anotamos aquí las temperaturas. Y acuérdese que una va a ser, veamos acá, mire, una va a ser la temperatura F y la temperatura C, ¿ok? La temperatura F es la que nosotros decimos como temperatura expulsada y la temperatura C es la absorbida. En otras palabras, para que ustedes lo recuerden bien, la mayor, la de mayor temperatura tiene que ser la temperatura C, ¿ok? Así que aquí serían 500 Kelvin. Y la temperatura F, que es la temperatura final o la desprendida, pues va a tener que ser 400 Kelvin. Y con esto se fue nuestro ejercicio. Acá están los datos, luego la fórmula. Mire, aquí está la fórmula que nosotros vamos a utilizar y con estos datos se fue el ejercicio. Usted va a colocar y va a escribir: la eficiencia va a ser igual a 1 menos, mire, este 1 ya es parte de la fórmula, no me lo estoy inventando, ¿ok? 1 menos, ok, la temperatura F, ¿verdad? Que ya sabemos que la temperatura F es la expulsada. Son 400 Kelvin sobre la temperatura absorbida, que es la TC. La absorbida es 500 Kelvin. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Podemos hacer una división para que se nos haga más fácil. Este 1 lo copiamos, acá va a dar menos, y agarre su calculadora y divídame 400 entre 500. Cuando usted hace esa división, a mí me da 0.8. ¿Qué pasa con los Kelvin? Los Kelvin se cancelan, ¿ok? Aquí se cancela Kelvin con Kelvin y nos queda una resta. Bueno, ya casi terminamos. Ahora solamente tenemos aquí que colocar que la eficiencia va a ser igual. ¿Cuánto es 1 menos 0.8? Pues eso es 0.2. Ahora, lo único que falta para calcular la eficiencia, porque la eficiencia se calcula en base a 100%, les decía, ¿cuál es la eficiencia? Está en base al 100%. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A este resultado lo vamos a multiplicar por 100%, bueno, 0.2. 0.2 por 100% nos va a dar 20. Así que la respuesta final sería: la eficiencia es de un 20%. Esta máquina ideal solo está funcionando con una eficiencia de un 20%. Significa que casi no sirve, ¿va? 20% prácticamente no está funcionando bien. Está desperdiciando más calor, más trabajo y poca producción. ¿Entiende? Un frigorífico. Cuando decimos frigorífico nos estamos hablando de una refrigeradora o un material que se usa para la refrigeración, ¿ok? Nosotros normalmente frigorífico le decimos a la llave, ¿verdad? Donde lavamos trastes o algo, pero en realidad es una herramienta que sirve para enfriamiento. Así que dice aquí, un frigorífico que actúa según un ciclo de Carnot funciona realizando ciclos donde la temperatura de los focos, dice acá, mire, son 450 Kelvin y 150 Kelvin. Perfecto. Bueno, usted ya sabe, no debe de perder. Y mire, dice, calcule la eficiencia del frigorífico. Bueno, anotamos aquí, datos, eficiencia. Me están preguntando la eficiencia de esta máquina. Ajá. Voy a necesitar yo la temperatura F, ¿verdad? Y voy a necesitar la temperatura C. Solo recordémonos quién es cada una, ¿verdad?
La temperatura F es la final o la temperatura expulsada. Comienza con esto y expulsa esto. Significa que la expulsada es 150 Kelvin. Y la temperatura absorbida son 450 Kelvin. Anotamos por acá la fórmula que sigue siendo la misma y luego de ahí en adelante va el desarrollo del ejercicio. Decimos, la eficiencia es igual a 1 menos, ok, la temperatura final o la temperatura que sale es de 150 Kelvin sobre la temperatura que absorbe o que entra 450 Kelvin. Bueno, agarre su calculadora que usted me va a ir dando la respuesta. El 1 todavía no lo tocamos. Bajamos el menos y quiero que me digan cuánto da 150 entre 450. 0.3. Ok, 0. Otro numerito más, 0. 33. Ok, 0.33. ¿Qué pasa con los Kelvin? Se cancelan, ¿verdad? Se cancela. Aquí ya solo me quedan los números. Bueno, ahora ¿qué sigue? Pues vamos a resolver la resta. La resta sería, bueno, a 1 le resto 0.33. ¿Cuánto les queda? 0.67. Ok, 0.60. Perdón, que ahí coloqué otro 0. Permítanme. 0.67. Ok, solo nos falta una cosa. Acuérdese, a esta respuesta le vamos a multiplicar la eficiencia, que ya sería el 100, ¿verdad? 67. Ahora, esta respuesta multiplicada por 100%, ¿cuánto nos va a dar? 67. 67%. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que esta máquina está mucho mejor, mucho mejor que la anterior. ¿Ok? Ahora, para que más o menos entiendan ustedes, fíjense bien. Imagínense lo siguiente, que usted tiene una máquina y creo que con esto que voy a mencionarles ahorita me van a terminar de entender. La idea es que el calor que entra a esa máquina lo voy a colocar de color rojo, espérenme, para que lo entiendan mejor. El calor que entra en esa máquina, ¿ok? Aquí está y se almacena. Lo ideal, según el ciclo de Carnot, es que ese calor no salga por ningún lado de la máquina, que no salga ese calor, que se quede ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Si entra un calor de 500 Kelvin, lo ideal es que cuando ya termine de hacer este ciclo, salga 0 Kelvin. O sea, que no salga nada. Que no salga nada de temperatura, de nada de calor, que todo se quede ahí dentro. Eso es lo ideal, pero en realidad eso no pasa. Eso no pasa. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, entran 450 Kelvin y salen 150. Ah, perfecto. Quiere decir que de esos 450, 300 se quedaron aquí, en la máquina. Por eso la eficiencia de la máquina es de 67%. ¿Ok? Pero ahora vean en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, pues entraron 500 Kelvin de calor, pero salieron 400. Ah, quiere decir que esa máquina solo retuvo dentro de ella 100 Kelvin en total, porque entraron 500 y salieron 400. Por eso la efectividad de esta máquina solo es de un 20%. ¿Me doy a entender? Porque no retiene el calor, está perdiendo su energía, no la retiene. Por eso es que es poco eficiente comparado al del segundo ejemplo, que sí retiene el calor y solo deja salir 150 Kelvin. Por eso este es más eficiente. Pero ojo, fijo pregunta de examen. No existe una máquina construida por el hombre que tenga una eficiencia del 100%. Eso solo en la máquina que ideó Sadi Carnot, que es un ideal. ¿Ok? Pero no se aplica. Y de ahí nace la segunda ley de la termodinámica. Bueno, ahora sí, vámonos con la tarea. Vea bien. Para la tarea, ojo, porque esta tarea cuesta
35 puntos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había quedado 35 tarea 1, 35 tarea 2 y el examen de 30? ¿Ok? Así que no se les olvide. Pero la tarea está bastante fácil porque este tema está bastante sencillo. Dice así. Conteste en su cuaderno lo siguiente. Escriba la definición de lo que es el ciclo de Carnot. Eso lo puede encontrar usted aquí, mire. Acá se lo mostré yo. Mire, acá está la definición del ciclo de Carnot. ¿Ok? Luego dice por aquí la tarea. Vamos a ver. Escriba la definición de la máquina de Carnot. También ahí está la definición. Ahí está también la definición de la máquina de Carnot. Escriba la fórmula de rendimiento de una máquina de Carnot. O sea, tiene que colocar E es igual a 1 menos la temperatura saliente sobre la temperatura que absorbe, ¿verdad? La temperatura que entra. Esto, mire, esto es lo que tiene que hacer en el inciso C. Y de ahí en adelante me va a resolver estos ejercicios, que si se fijan, son 4 en total. A, B, D y E. Y la ventaja que tiene es que cada uno me dice la respuesta. Ahí solo es que ustedes usen la fórmula, no se les olvide, ¿verdad? Cualquier cosa, si ustedes al final se les olvida, profesor, pero es que no sé qué temperatura va abajo y qué temperatura va arriba. Acuérdense que la temperatura de abajo debe de escribir la que sea mayor y arriba va a escribir la que sea menor.